Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Después de la clase, ustedes tienen un examen, ¿sí? Como quedamos la anterior semana. Vamos a compartir la presentación para continuar con el avance. Bien, el día de hoy vamos a ver pruebas de hipótesis. Voy a quitar mi imagen, perjudica. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de esto? Nosotros en el laboratorio vamos a hacer la determinación de muchas constantes, por ejemplo, la aceleración de la gravedad en La Paz, ¿sí? Está claro que el número de experimentos, bueno, vamos a determinar la aceleración de la gravedad, no necesariamente en La Paz. Sin embargo, vamos a determinar la aceleración de la gravedad. El valor obtenido, por dar un valor, puede ser 9,5 metros sobre segundo al cuadrado. La pregunta es, dada la cantidad de datos que se han tomado, que no van a ser muchos, el valor experimental que nosotros hemos determinado corresponderá al valor teórico, al valor de referencia, es la pregunta, ¿verdad? Quizá sacando 9,5 podríamos decir que no está muy lejos, está mal. O podríamos decir, no está bien. Pero esas son opiniones subjetivas, ¿sí? Para emitir una opinión respecto del valor que encontramos en el laboratorio, para hacerlo con certeza es mejor hacer cálculos, ¿sí? De eso trata esto. Nosotros vamos a comparar valores experimentales con valores teóricos. Vamos a comparar dos promedios, ¿verdad? Y esto me permite emitir conclusiones a cabalidad, ¿sí? De eso trata este capítulo. Son procedimientos para comparar valores teóricos con los experimentales, para comparar promedios entre sí, ¿sí? Y lo primero que hay que hacer para todo esto es, pues, plantear una hipótesis. Una hipótesis es todo enunciado que requiere de demostración. Por ejemplo, yo puedo plantear una hipótesis, ¿verdad? A ver, veamos. Yo puedo decir que Esther Rocío Cuno, que está presente, es la esposa de Carlos Chino Borras, otro estudiante que está presente. Esa es una hipótesis, ¿verdad? Si yo quiero demostrar, porque requiere demostración, iré al registro civil. Si hay parte de matrimonio, estoy demostrando que existe. Si no hay parte de matrimonio, estoy demostrando que no están casados, ¿no ves? Si hay parte de matrimonio, efectivamente están casados y estoy probando mi hipótesis. Eso es una hipótesis. En estadística, porque esto viene de estadística, utilizamos lo que es la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Es una negación con afirmación. Perdón, es una afirmación con negación. Al revés, disculpe, estaba distraído. Es una afirmación con negación. Por ejemplo, yo puedo indicar que el valor experimental de la aceleración de la gravedad que he obtenido no difiere del valor teórico. Fíjense que estoy negando, no difiere, pero estoy afirmando. Estoy diciendo que son iguales, pero negando, ¿lo ves? No es diferente, estoy indicando. Está claro que con el número limitado de repeticiones que se hace, difícilmente el valor medio va a coincidir con el valor verdadero, a no ser que el número de medidas sea excesivamente grande.
¿verdad? En ese caso prácticamente no tiene que haber diferencia. Pero si el número de medidas es pequeño, no es muy grande, ¿verdad? Entonces no necesariamente el promedio corresponde al valor verdadero. Así que eso es lo que vamos a hacer, comparar, plantear primero la hipótesis nula. Ahora, si la hipótesis nula, matemáticamente calculado, no es cierto, ¿qué cosa es cierta? Hay que plantear una hipótesis alternativa, ¿verdad? ¿Qué dirá todo lo contrario? Pues el valor experimental es diferente del valor teórico. Utilizamos simbología. Con h sub 0, la hipótesis nula, ustedes pueden ver que el valor verdadero de g igual al promedio. Este signo de igualdad lo estamos utilizando para indicar que no hay diferencia, no es la igualdad matemática, simplemente es una simbología. Y acá obviamente que son diferentes, ¿verdad? Y todo esto lo hacemos para cierto grado de probabilidad. A ver, veamos las hipótesis. Esto es facilito. Antes de eso, el procedimiento es general. Primero formulamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Seleccionamos el estadístico para acá. De prueba, vamos a calcular un estadístico. En el paso 3, el estadístico es el número z de la distribución normal. Si el número de medidas es más de 30, trabajaremos con z. O trabajaremos con t si es menor. ¿Lo ven? Y esos los vamos a calcular. Obviamente esos valores están en tablas. Entonces, en la etapa de decisión, vamos a comparar el valor calculado con los datos con el valor de tablas. Ahora, ya sea Z o T o lo que se vaya a calcular, porque hay otros estadísticos, siempre que el estadístico calculado sea menor que el de tablas, se acepta la hipótesis nula. Si el estadístico calculado es mayor que el de tablas, se toma como cierta la hipótesis alternativa, ¿verdad? Son esos 4 pasos para realizar una prueba de hipótesis. Veamos las hipótesis relativas a una media. Vamos a comparar un promedio con un valor verdadero, como en el ejemplo que pusimos al principio. ¿Ve? Formulamos la hipótesis. La hipótesis nula dirá, pues el promedio no es diferente del valor verdadero. La hipótesis alternativa dirá, el promedio es diferente del valor verdadero. Luego seleccionamos el estadístico T o Z de acuerdo al número de medidas para cierto porcentaje de probabilidad. 3. Calculamos el estadístico. Esa ecuación viene de esta. Vamos a insertar una ecuación. Lo vamos a hacer grandecito. Es el despeje de una ecuación que ustedes conocen. Sabemos que el valor verdadero, ¿verdad? El valor verdadero. Así que vamos a escribir valor verdadero. ¿Dónde está escribiendo? Listo. Es igual pues al promedio. Es igual al promedio. Más menos el error. Así hemos determinado, ¿no ven? Y el error no es nada más que el valor de t o z, ¿no ven? Multiplicado por la desviación estándar sobre el número de medidas, o la raíz cuadrada del número de medidas, ¿no ven? Y determinamos el valor verdadero. De acá simplemente un despeje. Esto a restar, bueno, aunque está cambiado, no importa. Desviación estándar a dividir, desviación estándar y raíz de n a dividir. Es esa misma ecuación matemática. Se coloca en valor absoluto porque el promedio puede ser más grande o más pequeño que el valor verdadero. En consecuencia, como el valor de t que está en tablas es positivo, tomamos el valor absoluto, ¿verdad? Viene de ahí la ecuación. Y luego, en la toma de decisión, si el t calculado es menor que el t de tablas,
se acepta la hipótesis nula. Si el t calculado es mayor que el t de tabla, se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Facilito. Bien fácil. ¿No ven? Bien fácil. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, tengo una duda. ¿Cuánto es lo que Sí, se considera una diferencia insignificante para que una hipótesis sea nula? pues suficiente que sea menor. Si el t Ah, calculado es menor que el t de tablas, no importa que sea por poco, se acepta la hipótesis nula. Suficiente que sea menor. ¿Sí? vaya, gracias, ingeniero. A ver, veamos con un ejemplo, todo va a estar claro. Dice, en el laboratorio de física se realizan 5 repeticiones para determinar la aceleración de la gravedad en la ciudad de La Paz. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Mediante una prueba de hipótesis y un nivel de confianza del 95%, la probabilidad es del 95%. Informe si el valor experimental concuerda con el teórico, que es 9,775 metros sobre segundo al cuadrado, o existe evidencia de error sistemático. Casi siempre, si la hipótesis nula no es cierta y es cierta la hipótesis alternativa, casi con seguridad hay error sistemático. Ahí tienen las 5 medidas, ¿verdad? Entonces, veamos. Obviamente hay que calcular el promedio y la desviación estándar. Esos cálculos ya saben hacer, eso se va a hacer de manera directa. 1. Formulamos la hipótesis. El G experimental no difiere de G teórico, entonces dirá la hipótesis nula. La alternativa dirá que son diferentes. 2. Seleccionamos el estadístico T porque son solo 5 medidas, 95% de probabilidad. Calculamos. En valor absoluto, promedio menos el valor verdadero, ya se ha calculado la desviación estándar, es 0,02, dividido la raíz de 5. Esto da 1,677. El T de tablas es 2,776. Está claro que el calculado es menor que el de tablas. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula. El valor experimental concuerda con el valor teórico. Dicho de otro modo, mi experimentación está bien. Casi en todos los laboratorios donde hacemos la determinación de constantes, hacemos siempre la prueba de hipótesis y eso nos permite emitir conclusiones con claridad. ¿No ves? ¿Alguna pregunta? Yo les decía, esto es facilito. ¿No ves? Uso de ecuaciones nomás. Bien, sigamos adelante. Ahora vamos a ver las hipótesis relativas a dos varianzas o dos desviaciones estándar. ¿Para qué es esto? Ocurre que cuando se tiene que hacer la comparación de dos promedios, ¿verdad? Depende de cómo son las desviaciones estándar. Si no hay diferencia entre las desviaciones estándar, usamos unas ecuaciones para hacer la comparación de promedios. Si hay diferencia entre los dos, otras ecuaciones. Entonces, previamente, antes de hacer la comparación de dos promedios, primero debemos averiguar cómo son sus desviaciones estándar, ¿verdad? Planteamos la hipótesis nula, la varianza 1 no difiere de 2, o la desviación estándar 1 al cuadrado no difiere de 2, y la alternativa dirá que son diferentes. En este caso trabajamos con el estadístico F, para cierto porcentaje de probabilidad. 3. El cálculo. En este caso vamos a colocar siempre el mayor arriba. Hay dos desviaciones estándar. El mayor lo vamos a colocar arriba y el menor abajo. De tal manera que el F calculado va a ser siempre mayor que la unidad. ¿Sí? No se olviden que si el F calculado es menor que el de tabla, se acepta la hipótesis nula, caso contrario, la hipótesis alternativa. Ahora veamos las pruebas de hipótesis que implican dos medias. Vamos a comparar dos promedios. ¿Sí? En muchos de los experimentos determinamos la misma constante por dos métodos y no necesariamente dan el mismo promedio. ¿No? Entonces,
Lo que queremos ver es si no hay diferencia entre los promedios obtenidos. Como es habitual, empezamos planteando la hipótesis nula. Promedio 1 no difiere del promedio 2. La alternativa dirá que son diferentes. Seleccionamos el estadístico T o Z, de acuerdo al número de grados de libertad, para cierto porcentaje de probabilidad. Calculamos el estadístico. Para eso la prueba anterior. Si la desviación estándar 1 no difiere de la 2, pues usamos esta ecuación para el cálculo de una desviación estándar promedio. Y luego calculamos el valor de t. El número de grados de libertad para leer el valor de tablas es n1 más n2 menos 2, porque son dos promedios. Por eso se suman y se resta 2. ¿No? Luego tenemos, si S1 no difiere de S2, otra ecuación matemática. ¿No ve? Y los grados de libertad debemos calcular. Obviamente no va a dar un entero, grados de libertad es entero. Hay que redondear al entero más próximo. ¿Sí? Veamos todo esto con un ejemplo. Dice, las medidas de la temperatura de ebullición del cloroformo en grados centígrados efectuadas a su turno con un termómetro de mercurio y una termocupla, dos instrumentos diferentes, se reportan a continuación. Con el termómetro de mercurio, las mediciones tienen un promedio de 49,1, una desviación estándar de 0,207 y se han hecho 5 medidas. Con la termocupla, un promedio de 49,4, desviación estándar de 0,121 grados centígrados, parece diferente, ¿vale? Y se han hecho 6 medidas. La pregunta es, ¿podemos afirmar que los dos instrumentos reportan la misma temperatura media al nivel de significancia del 95%, de su probabilidad del 95%? ¿Vale? Entonces, primero tenemos que ver cómo son las varianzas o las desviaciones estándar. Entonces, hacemos primero la prueba de las dos varianzas. Hipótesis nula, la de varianza 1 no difiere de 2, la alternativa dirá que son diferentes. O desviaciones estándar al cuadrado. ¿No ve? Seleccionamos el estadístico F para el 95% de probabilidad. Calculamos el estadístico, el mayor. El mayor corresponde al termómetro de mercurio, 0,207, la desviación estándar. Y el menor a la termocupla, 0,121, elevados al cuadrado, divididos a 2,927. Luego nos vamos a la tabla de la distribución F. Voy a quitar un rato la presentación, les voy a mostrar que esta tablita ustedes la tienen. Un segundito, vamos a ir al Teams. Ustedes grupo G, acá arriba en archivos, ahí tienen las tablas. En el apéndice 3 tenemos la tabla de la distribución, perdón, estos son valores de Q, me estoy equivocando. Es en el apéndice 2. Valores de F. Una tabla para cada probabilidad. Una tabla para cada probabilidad. Ahí las tienen, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver esa tablita ahí. Los tienen en la plataforma, los pueden descargar. Vamos a volver a la presentación. Ahora sí, vamos a entender un poquito la tabla. En principio no está escrita la probabilidad. Si alfa es 0,025, la probabilidad es del 95%. Ahora, las medidas 1 son las del termómetro de mercurio. Se han hecho 5 medidas, de la termocupla 6. Y grados de libertad es n-1, grados de libertad 1, 5 menos 1, 4, y grados de libertad 6 menos 1, 5. Fíjense que en la tablita dice grados de libertad 1, grados de libertad 2, grados de libertad 1, 4, grados de libertad 2, 5. En la intersección está el valor de F de tablas, ¿sí? Noten ustedes que el F de tablas es mayor que el calculado.
Por lo tanto, tomamos como cierta la hipótesis nula. No hay diferencia entre las dos desviaciones estándar. Ahora sí podemos hacer la comparación de los promedios. ¿No ven? Ahora comparamos los dos promedios. La hipótesis nula dirá que promedio 1 no difiere del promedio 2. La alternativa dirá que son diferentes. Trabajamos con el estadístico T, grados de libertades menos de 30, 95% de probabilidad. Como S1 no difiere de S2, calculamos la desviación estándar promedio. N1 menos 1, desviación estándar 1 al cuadrado, más N2 menos 1, desviación estándar 2 al cuadrado, sobre N1 más N2 menos 2, raíz cuadrada. Ya tenemos la desviación estándar. Ahora calculamos el valor de T. Temperatura 1 promedio menos el 2 en valor absoluto sobre la desviación estándar por la raíz de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Eso da 3,005. Para la toma de decisión nos vamos a tabla, grados de libertad, 5 más 6 menos 2, 9. Para el 95% de probabilidad el valor de T es 2,26,2. En nuestro caso el T calculado es mayor que el T de tablas. Por lo tanto, se toma como cierta la hipótesis alternativa. Los promedios son diferentes. Una de las medidas está mal. No podemos saber cuál de las dos. Hay que comparar seguramente los termómetros con un valor de referencia. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Algo que no se entienda. No es nada complicado, tampoco vemos, en lo que se refiere a pruebas de hipótesis, hay hartas pruebas para muchas cosas, pero para lo que interesa en el laboratorio, esas dos son las que más usamos y las que enseguida vamos a explicar. ¿Alguna pregunta? Algo que no se entiende. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe una pregunta. Dime. Quería saber cómo podemos saber nuestro número o nivel de referencia si es que no nos indica o cómo lo asumimos. El porcentaje de probabilidad te refieres. O el valor de referencia la conocemos por teoría, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que uno de los dos termómetros está mal. Entonces lo tengo que comparar con una temperatura de referencia, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua. En La Paz es 89, entonces mido varias veces con los dos termómetros la temperatura de ebullición del agua y luego hago la prueba de hipótesis comparando los promedios con el valor verdadero, que es la referencia. El valor de referencia nosotros conocemos de alguna propiedad en particular, ¿verdad? Dependiendo de qué se trata. ¿No ven? No sé si esa era la pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Bien, continuamos entonces y vamos a ver una prueba de hipótesis más. Vamos a ver ahora el descarte de datos. Ustedes tienen ahí dos grupos de datos. Se supone que se está midiendo lo mismo. Este conjunto de medidas, se está midiendo una altura en metros. 1,22 es la misma altura, 1,22, 1,21, 1,23, 1,22. De pronto aparece un 10,26. De un metro, pasar a 10 metros, realmente esa medida está mal. No necesito hacer prueba ninguna. Sin necesidad de prueba alguna, yo sé que ese valor es anómalo, es atípico, está mal. Simplemente descarto ese dato y trabajo con el resto. Ahora veamos el conjunto de medidas B. 1,22, 1,21, 1,23, 1,22 y aparece 1,26. No es 10, es 1. Sin embargo, parece que está mal. ¿No ven? Pero como siempre, ese me parece es subjetivo. Mejor lo calculamos con una prueba de hipótesis. El procedimiento no va a cambiar. En este caso calculamos trabajamos con el estadístico Q de Dixon. Así se llama. El Q calculado se determina en valor absoluto, el valor sospechoso 1,26 menos el valor más cercano en magnitud, el 1,23.
sobre el valor más grande, el 1,26, menos el valor más pequeño, que será 1,21. Y luego el Q calculado habrá que comparar con el Q de tablas, ¿verdad? Eso está en el ejemplo. Considera el conjunto de medidas B de la tabla anterior para un nivel de confianza del 90%. Se debería mantener la medición 1,26 metros. ¿Vale? Como es habitual, planteamos la hipótesis. En este caso hay que escribirlo como texto. Hay que negar, no se olviden, hay que hacer una afirmación con negación. La medida 1,26 metros no es atípica. Estamos diciendo que pertenece al conjunto que está bien, ¿sí? La hipótesis alternativa dirá que es atípica, que está mal, ¿no ves? 2. Seleccionamos el estadístico Q para un 90% de probabilidad. Calculamos el estadístico. Valor sospechoso 1,26, más cercano 1,23, más grande el 1,26 y el más pequeño 1,21. Con estos datos en la ecuación obtenemos 0,60. Ahora, la tabla. Ustedes tienen un recorte de la tabla. A ver, veamos. Son 5 medidas. En principio la tabla no hay grados de libertad. Medidas nomás. Acá tenemos 5 medidas, ¿verdad? Y tenemos varios valores. Esta tablita lo tienen en archivos. Ahora dice una cola, 2 colas. Dice. ¿Cuál voy a tomar? Es la pregunta. ¿Vale? Cuando queremos probar que está mal, ya sea más grande o más pequeño, eso significa que puede ser mayor o menor. 2 colas. Sin embargo, si yo quiero verificar si hay error sistemático, siempre mayor, por ejemplo, eso es una cola, o siempre menor, una cola. Entonces, para ver si está mal, ya sea más grande o más pequeño, no interesa, trabajamos con 2 colas 90%. 5 medidas, el valor de tablas es 0,642. El calculado es menor que el de tablas. Por lo tanto, ese valor no es atípico, no está mal. Hay que tomarlo para trabajar, ¿verdad? Entonces, antes de una opinión subjetiva, me parece subjetivo, es mejor calcular con una prueba, ¿verdad? Matemáticamente estamos demostrando que ese valor no está del todo mal, pertenece al conjunto, ¿no ven? Eso es este capítulo, bien facilito. ¿Alguna pregunta? Algo que no se entienda. Bien, vamos a Ingeniero, empezar esto. disculpe, Dígame. ¿puede volver a repetir en qué casos usamos en las 2 colas? Ah, eso de las 2 colas y una cola. Claro que sí, lo vamos a repetir, no hay ningún problema. Yo les decía en la tablita, ¿verdad? Esta tablita, lo vamos a hacer más grande. Dice 90% una cola, 80% 2 colas, 95% una cola, 90% 2 colas. ¿Qué significa una cola y 2 colas? 2 colas significa que mi valor puede ser mayor o menor. No tiene una tendencia, simplemente está mal. Eso significa 2 colas. Una cola generalmente se utiliza para verificar si hay error sistemático. El error sistemático afecta siempre en la misma proporción, va a ser siempre mayor. Eso es una cola. O puede ser siempre menor, una cola, ¿verdad? Entonces, siempre que se quiera probar errores sistemáticos en las medidas, si quiero probar si hay error sistemático, trabajaré con una cola. Pero si me interesa solamente si es mayor o menor, o si está mal solamente, ya sea que sea mayor o menor, trabajaré pues con 2 colas. ¿No ven? Esa es la diferencia en el uso de la tabla y la interpretación que se tiene de una cola y 2 colas. No sé si eso satisface tu pregunta. Está bien, muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Bien, les decía, vamos a empezar con el último capítulo. No vamos a terminar el día de hoy. Ese capítulo lo vamos a terminar la próxima semana porque a las 4:20 ustedes tienen un examen en esta plataforma, ¿sí? El examen que habíamos planteado la anterior semana, ¿no ven?
Así que vamos a avanzar hasta donde se puede y la próxima semana terminamos y hacemos la clase previa de la práctica 1. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar de presentación. Enseguida lo encontramos, acá está. Ahora vamos a ver el capítulo de gráficos y ajuste de curvas. ¿Sí? Todo lo que hemos visto hasta ahora corresponde a medir lo mismo, por ejemplo, la altura de un cubo, varias veces. No va a cambiar, puede variar ligeramente. Por ejemplo, 15,1 centímetros, 15,2, 15,3, 15,1. Es el mismo valor que se está midiendo. ¿Sí? Pero cuando se hace trabajo de laboratorio no siempre se mide lo mismo. A veces hay que medir diferentes valores. Por ejemplo, yo quiero probar esta ecuación que ustedes ven acá. Es la ecuación que explica la caída libre de un objeto a partir del reposo. Yo quiero verificar si esa ecuación corresponde a la realidad o es una invención de alguien nomás, ¿no ve? Entonces, para probar en laboratorio esa ecuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Verificar que esa ecuación es válida para cualquier altura. Entonces, lo que hago es hacer caer un objeto de diferentes alturas. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, etc. Y obviamente para cada altura de caída cronometraré el tiempo de caída. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. No se está midiendo lo mismo, diferentes alturas. Entonces el trabajo que se hace con los datos experimentales ya cambia, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es, por supuesto, un gráfico. Esta ecuación me indica una parábola creciente, ¿verdad? Porque es positivo. Si lo que yo obtengo es una línea recta y no una parábola, de entrada mis datos experimentales están mal. Entonces, tenemos que hacer gráficos, ¿verdad? Entonces, lo primero que se empieza a hacer es un gráfico. Si esa ecuación que muestra la ecuación teórica una parábola y mis datos experimentales sí corresponden a una parábola, parece que está bien. Hay que seguir, hay que verificar que está bien. El siguiente paso será calcular el coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación es un número que me indica si mis datos corresponden a la función que se está queriendo probar. Si es una línea recta y mis datos parecen ser una línea recta, ¿qué me corrobora que es una línea recta? El coeficiente de correlación. Si es una parábola y mis datos parecen parábola, ¿qué me corrobora eso? El coeficiente de correlación. ¿Sí? Si calculado el coeficiente de correlación, ese número que lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, me indica que mis datos experimentales sí corresponden a ese tipo de curvas, el siguiente paso es hacer el ajuste de los datos experimentales. Ojo, si el coeficiente de correlación me indica que no, ya no necesito hacer el resto. Estoy probando que mis datos experimentales no corresponden a esa ecuación. Puede ser que mi experimentación está mal o que la ecuación teórica está mal. ¿No ve? Una de las dos cosas. Pero si el coeficiente de correlación es el adecuado, ¿sí? Entonces el siguiente paso será pues, obtener la ecuación experimental. Eso significa hacer el ajuste de los datos experimentales. Luego habrá que calcular los errores. Tiene constantes la ecuación, habrá que calcular los errores de esas constantes porque es trabajo experimental. Y obviamente hay que realizar pruebas de hipótesis. ¿No ve? Ese es el trabajo que se hace con ese tipo de datos. Nosotros vamos a trabajar de este modo en varias prácticas. Por ejemplo, en la práctica 2, que trata de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, para determinar la aceleración, la velocidad, pues hay que tomar diferentes distancias, diferentes tiempos. Eso lo vamos a hacer con el programa Tracker o con un simulador en la computadora. ¿No ve? Y lo primero que tenemos que hacer, como les decía, es elaborar un gráfico. Para eso tenemos que ver escalas.
¿sí? Porque nuestro gráfico, pues hay que ver qué tipo de escalas vamos a usar, qué son estas, cómo se usan, etc. Una escala es toda línea recta o curva en la que se ha construido un sistema de puntos acotados según cierta ley. Nos referiremos a escalas rectilíneas. Trabajamos con escalas rectilíneas. Las curvilíneas tienen otra aplicación, ¿sí? Vamos a trabajar con escalas rectilíneas. Ahora, a ver, voy a introducir acá. Y luego lo vamos a quitar. Vamos a introducir puntos experimentales. La forma incorrecta de hacer un gráfico. A ver, vamos a introducir dos ejes, le vamos a quitar el color a eso. Listo. Esas son nuestras escalas. Y y X. No voy a poner los títulos por ahora. Y vamos a colocar puntos experimentales. Este es un punto experimental. Ese es otro. Es otro punto experimental. A ver, uno más vamos a colocar. Ya está. Parece que es una recta. Puede ser también una parábola. Está mal dibujado. Está mal. Fíjense, yo estoy destinando todo este rectángulo para hacer el gráfico. En consecuencia, mis puntos experimentales tienen que ocupar todo ese espacio. Esto que estoy mostrando está mal. Decididamente está mal, mal presentado. Cuando ustedes hagan esas prácticas y me presenten sus gráficos, yo veo un gráfico así, les voy a poner mal, ¿verdad? Les voy a ir restando nota. Los puntos experimentales tienen que entrar en todo el espacio. El primero podría estar ahí, el último tendría que estar ahí. De ese modo, mis datos experimentales tienen que ocupar todo el espacio que estoy destinando a graficar. Los gráficos ustedes los pueden hacer en el Excel. Más adelante vamos a ver en el Excel una serie de datos. Sin embargo, ¿verdad? El Excel por defecto empieza siempre en 00. Y no necesariamente el gráfico tiene que empezar en 00, especialmente para que ocupe todo el espacio. Es decir, de entrada el Excel no les hace un buen gráfico. Ustedes tienen que arreglarlo, ¿sí? Ahora, si lo van a hacer de manera manual, ¿verdad? Si esto es 20 centímetros, ¿verdad? Entre este valor y este valor en ese eje, tiene que haber 20 centímetros. Yo puedo hacer una reglita de 3. Digamos que este valor es 2, voy a colocar algunos valores por ahí. Digamos que el primer valor es 2, por dar un número. Ya está. Y el último valor, por decir, es 2. Y esta distancia que yo estoy destinando, como lo voy a hacer manual, digamos, esa distancia, esto es 20 centímetros, o 15, digamos, 15 centímetros. En 15 centímetros, yo tengo que hacer entrar esos valores. Entonces, esto se puede hacer con regla de 3. 12 menos 2, acá arribita, 12 menos 2, corresponden pues a 15 centímetros. ¿Ven? El valor que yo voy a dibujar, este de acá, digamos, es 6, por dar un valor. 6 menos 2, hay que restarle donde está el origen. Eso dará pues a X centímetros. ¿No ve? Es una regla de 3 la que puedo hacer para ir graficando cada punto. Y así garantizo que mis puntos experimentales entren efectivamente en el espacio destinado a graficar. Ahora, matemáticamente, X es así, pues.
acá arribita. Lo vamos a hacer grande. Entonces, x será igual 6 menos 2 por esto por esto, ¿no ve? 15 centímetros dividido 12 menos 2. Y así para cada valor. Ese cociente 15 dividido 12 menos 2 se va a repetir en todo. Digamos que este es 8. 8 menos 2 por esto. Digamos que esto es 10. 10 menos 2 por esto. Este valorcito siempre se repite. A ese valorcito le llamamos el módulo de la escala. ¿Sí? Entonces, el módulo de la escala viene de ahí, ¿verdad? Es igual a L, los 15 centímetros, dividir la cota superior, el máximo valor, que en nuestro ejemplo es 12, menos la cota inferior, que en nuestro ejemplo es 2. ¿Lo ven? Entonces, para hacerlo manualmente, calculo esto. Y tomo el menor, o igual, para que no me pase de la distancia que estoy destinando a graficar. Y eso hay que hacer para cada eje. Y luego en una tablita vamos construyendo a cuántos centímetros hay que dibujar cada punto. Eso sí lo van a hacer de manera manual. Si lo van a hacer en el Excel, bueno, colocan los datos y hay que arreglar el Excel, ¿verdad? Eso lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Ahora hay dos tipos de escalas, ¿sí? La escala de paso y escalón constante, es decir, cada distancia, valor consecutivo, digamos 2, 3, 4, 5, 6. Esta distancia 2 centímetros, esta distancia 2 centímetros, esto 2. Esa es una escala de paso y escalón constante. Hay escala de paso y escalón variable. Los valores pueden ser consecutivos, 1, 2, 3, 4, pero las distancias no, ¿verdad? Las distancias se construyen de acuerdo a cierta ley. Nosotros hacemos los dos tipos de gráficos. Cuando se hacen gráficos en escala de paso y escalón constante, analizamos la forma de nuestros datos experimentales, ¿sí? En cambio, las escalas que se llaman funcionales, estas escalas de paso y escalón variable, generalmente sirven para linealizar mis datos. Sabemos que es una curva por el primer gráfico. Ahora lo puedo volver línea recta en una escala funcional, ¿sí? Veamos todo este asunto primero con escalas métricas. Y aquí vamos a trabajar un poquito con el Excel, ¿sí? A ver, veamos. Dice, construir la escala métrica correspondiente a los datos de la tabla con una longitud que no supere a 90 centímetros. Entonces, nuestro gráfico va a estar en un cuadrado de 90 por 90, perdón, centímetros, no, milímetros, ¿no ve? Tienen los valores de Y y X, puede ser cualquier cosa en física, ¿no ve? Entonces, calculamos el módulo de la escala. Fíjense, los valorcitos, 16, 32, 8, 16 son las cotas, ¿no ven? El módulo de la escala de X, máximo valor 16, mínimo valor 8, perdón. Entonces, L dividido el máximo valor menos el menor valor. Exactamente da esto. Lo mismo para Y, 90 milímetros, el máximo valor 32, el menor 16. Ya está. Como hay que tomar el menor o igual, se puede tomar el igual, no hay ningún problema, sale perfecto. Pero también se puede tomar el menor, pero no demasiado menor. Así que el módulo de la escala X 11 y el de Y 5, 5. ¿Está bien? Para hacer el gráfico de manera manual, nos hacemos una tablita. Fíjense en la regla de 3 que hemos hecho acá arriba. El módulo de la escala multiplicado por la diferencia entre el valor que quiero dibujar menos el primer valor. Eso lo hacemos en una tablita. El módulo de la escala de X por el X que quiero dibujar menos
el primer valor. Lo mismo para y, ¿verdad? El primer valor a dibujar es 8. 8 menos el primer valor que es 8, 0. Por cualquier valor, 0. Siguiente valor a dibujar 10. Menos 8, 2. Por 11, que es el módulo de la escala, 22 milímetros. Siguiente valor a dibujar 12. Menos 8, que es el primer valor, 4. Por 11, 44 milímetros. Entonces, a 22 milímetros dibujo el 10, a 44 el 12, a 66 el 14 y a 88 milímetros el 16. ¿No? El módulo de y era 5,5. El primer valor es 16. 16 menos el primer valor, que también es 16, 0. Por cualquier valor, 0. Siguiente valor es 20. 20 menos 16, 4. Por 5, 5, 22 milímetros. Siguiente valor, 24. Menos el primer valor, que es 16, dará 8. Por 5,5, 44 milímetros. Y así calculo para todos. Entonces, en 0 coloco el 16, a 22 milímetros el número 20, a 44 milímetros el 24, a 66 milímetros el 28 y a 88 milímetros, casi los 90, ¿verdad? El 32. Y trazo mis puntos experimentales. Y fíjense que mis puntos experimentales están ocupando casi todo el espacio disponible para graficar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? A ver, esto lo vamos a hacer en el Excel. Yo les voy a mostrar los problemas que trae el Excel. Voy a copiar esos datitos. Es una recta exacta, ¿verdad? Disculpen un momentito, voy a copiar. Un poquito de paciencia y lo vamos a hacer en el Excel. Un poquito de paciencia, estoy copiando esos datos. Ahora sí nos vamos a ir a una hoja de Excel. Voy a abrir el Excel, un segundito. Ustedes saben manejar muy bien el Excel, ¿verdad? Con seguridad lo hacen muy bien. Así que vamos a dejar de compartir la presentación y nos vamos a ir a una hoja de Excel. Aquí está. Aquí vamos a colocar los valores de X y ahí los de Y. ¿Lo ven? Ahora colocamos los valores de Y. Ya está. Luego nos vamos a insertar un gráfico. Ese, por ejemplo. Fíjense, ya he seleccionado los datos y vamos a ver si está bien seleccionado. A ver, vamos a borrar eso. Vamos a agregar datos. X marcamos. No sé si lo habrá hecho bien. Valores de Y. Esto. Marcamos. Aceptamos. No estoy colocando títulos. Eso se puede hacer después. Fíjense. Por defecto me lo presenta mal. No se está utilizando todo el espacio. Esta parte no se está utilizando. Está mal. Por defecto el Excel empieza siempre en 00. Y eso hay que corregir. Si ustedes lo van a hacer en computadora, en Excel, tienen que hacer un buen gráfico. ¿Cómo se corrige? Ustedes saben manejar esto mejor que yo. Marcan los numeritos. Con el derecho del mouse, presionan y dar formato a ejes. Aquí dice opciones de eje, límites, mínimo. El menor valor para
X es pues 8, entonces colocaré 8. El máximo valor es 16, colocaré 16 o 17, ¿no ve? Ya está. Fíjense que ahora en X está bien. En Y está mal, tienen que marcar los numeritos de la escala. Con el botón derecho del mouse presionan, dar formato a E. El mínimo por defecto siempre empieza en 0. Nosotros vamos a empezar en 16. Y el máximo se ha ido hasta 35. Le podemos dar 33 o 32 también. ¿No ven? Perdón, 32. Ya está. Ahora sí el gráfico está bien. Faltan obviamente que colocar títulos para cada eje. Hay que colocar un título general, pero en principio para aprender este asunto de que cómo se debe presentar un gráfico ya está. ¿No ven? Y hay que colocar, si se trata de una línea recta, agregar línea de tendencia. Una línea. Listo, ya está. Ya está mi gráfico. ¿Ven? Esa es la manera correcta de corregir el Excel. Y esta es la manera correcta de presentar los puntos experimentales. Tienen que entrar en todo el espacio disponible para graficar. ¿No ven? ¿Alguna pregunta? Algo que no se entienda. Si lo voy a hacer manual, el módulo de la escala. Si lo voy a hacer en el Excel, hay que modificar algunas cosas en el Excel para que esté bien. ¿Alguna pregunta? Algo que no se entienda. Bien, volvamos a la clase entonces. Vamos a trabajar mucho con el Excel. Así que no lo vamos a cerrar, pero vamos a ir a la presentación. Ese grafiquito justamente se ha hecho en el Excel. ¿Ven? Ahora veamos el asunto de las escalas funcionales. De las escalas funcionales, la que más se utiliza es la escala logarítmica. El Excel también maneja escalas logarítmicas. ¿Sí? ¿Cómo explicamos en escalas métricas? Si lo vamos a hacer manual en el Excel, se trabaja de manera automática, coloca automáticamente escalas logarítmicas. Si lo vamos a hacer manual, hay que calcular el módulo de la escala. Noten ustedes, estas cositas serán de la anterior clase, lo voy a bajar allá abajo. Módulo de la escala, la distancia a dibujar, dividido el logaritmo en base 10 de la cota final del último valor, menos el logaritmo en base 10 de la cota inicial, el logaritmo del primer valor. ¿No ven? ¿Se entiende? ¿Sí? Calculado el módulo de la escala, podemos hacer el gráfico. Esto venía lo siguiente. Por ejemplo, esta ecuación, si lo grafico en escalas métricas, es una parábola, y versus tiempo. Pero si trabajo en escalas logarítmicas, eso significa tomar logaritmos a esta función. Si al logaritmo de y se le llama y con asterisco, todo esto que es una constante a mayúscula, a 2 le llamamos b, y al logaritmo de t con asterisco, ahora es lineal recta. Entonces, lo que hacen las escalas funcionales es linealizar algunas funciones, algunos puntos experimentales, ¿no? Por eso lo utilizamos mucho. Por ejemplo, cuando veamos caída libre, sus datos experimentales graficados en escala métrica da una parábola, en escala logarítmica da una línea recta, entonces vamos por buen camino, ¿no ves? Entonces vamos a usar mucho este tipo de escalas, las escalas logarítmicas. Lo vamos a hacer primero de manera manual. Elaborar un gráfico con los datos de la tabla en escalas logarítmicas, en un cuadrado de 100 por 100 milímetros. Entonces calculamos primero el módulo de la escala de y. 100 milímetros, logaritmo de 36 menos logaritmo de 4, da ese número.
Luego, como módulo de la escala de x, 100 milímetros, logaritmo de 6 menos logaritmo de 2, da ese número. Hay que tomar el menor o igual, ¿no ve? Entonces, como módulo de x es 209,59, vamos a tomar 209. Como el módulo de y es 104,79, etc., hay que tomar el menor igual, tomamos 104. Y los datos, para hacerlo manualmente, se muestran en esta tablita, igual que la anterior. El módulo de x por el logaritmo de x, que es el logaritmo del número que quiero dibujar, menos el logaritmo del primer valor. Por ejemplo, para x, tenemos 209 por, quiero dibujar el 2, logaritmo de 2, menos el logaritmo de 2, que es el primer valor, 0. Está en el origen. Siguiente valor, 3. Entonces, logaritmo de 3 menos logaritmo del primer valor menos logaritmo de 2 multiplicado por 209. Eso da 37 milímetros. Luego quiero dibujar el 4. Entonces, logaritmo de 4 menos logaritmo de 2 multiplicado por 209. Eso da 63 milímetros. Lo mismo hago con y. El primer valor siempre va a dar 0. Quiero dibujar 9. Logaritmo de 9 menos el logaritmo del primer valor, que es 4. Por 104, que es su módulo, da 37 milímetros. Y noten ustedes, estos numeritos son iguales. Es una línea recta. Solo en el último hay una pequeña diferencia. Y fíjense, se está utilizando casi los 100 milímetros. ¿No es? Ahora hacemos el gráfico. A 37 milímetros dibujamos el 3. A 63 milímetros el 4. A 83 milímetros el 5. Y a 100 milímetros el 6. Lo mismo para y. Y fíjense, esa parábola ahora se ha convertido en una línea recta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda? El Excel también les hace escalas logarítmicas. No se olviden corregir, ¿verdad? Hace escalas logarítmicas. ¿Alguna pregunta? Ustedes manejan muy bien el Excel, me imagino. Su generación maneja mejor la computadora, ¿no ve? Bien, una vez hecho el gráfico, el siguiente paso es el cálculo del coeficiente de correlación. ¿Sí? El coeficiente de correlación es un número que varía entre menos 1 y más 1. Calculado nunca va a ser mayor que 1 ni menor que menos 1. Va a variar entre esos dos valores. En primer lugar, el signo más o menos me indica la pendiente. Si es positivo, se trata probablemente de una recta de pendiente positiva. Si es negativa, la pendiente será negativa. ¿Sí? Si el valor está cerca de la unidad, los puntos caen exactamente, casi exactamente sobre una recta. Por ejemplo, más 0,99. Si los puntos caen casi sobre una línea recta de pendiente negativa, es casi 1, menos 0,99. Pero pueden haber coeficientes de correlación de 0,9 o que tienden a 0. En realidad se aceptan valores muy cercanos a la unidad. Un coeficiente de correlación de 0,90, 0,91, 92, 93, con seguridad no es línea recta. Vamos a trabajar solo con líneas rectas. Fíjense que logaritmizando, ¿verdad? En este ejemplo que tienen ahí, todas las curvas se pueden volver líneas rectas, así que trabajamos solo con coeficiente de correlación lineal. ¿A partir de qué valor consideramos líneas rectas? Bueno, hay ecuaciones hay valores, hay pruebas para determinar cuál es el valor mínimo, pero generalmente anda por 0,985 el mínimo. A partir de 0,985 hacia arriba ya se considera una línea recta. Fíjense que 0,98 ya es muy bajo.
¿No ves? 0,98,5 hacia arriba, hacia 1. Consideramos prácticamente una línea recta. ¿Cómo se calcula? Lo vamos a hacer más adelante de manera manual, pero es una ecuación, la tienen ahí arriba. N es el número de pares de datos. Hay que multiplicar X por Y, es sumar. Hay que sumar los X, los Y, y luego esos resultados multiplicarlos. Hay que elevar X al cuadrado y sumar. Luego la suma de X hay que elevar al cuadrado, como dice la ecuación. ¿Lo ven? Con un ejemplo, sin embargo, esto lo hace el Excel. ¿Verdad? No es necesario hacerlo de manera manual. Cuando ustedes hagan el experimento, lo pueden hacer directamente en el Excel. No es necesario que lo hagan de manera manual. ¿Lo ven? Luego, que el coeficiente de correlación me indica que mis datos experimentales están bien, es una línea recta. El siguiente paso es obtener la ecuación experimental. Y como vamos a trabajar solo con restas, hacemos pues la regresión lineal. Hay varios métodos de hacer regresión, es decir, de obtener la ecuación experimental, hay varios métodos. El método que más se usa, el método más confiable es el método de mínimos cuadrados. ¿Sí? Así que solamente vamos a ver ese método. El Excel también utiliza el método de mínimos cuadrados para hacer el ajuste. Luego vamos a hacer un ajuste en el Excel. ¿Está bien? La ecuación de una línea recta y igual a más bx. A, el valor que toma y cuando x es 0, ¿verdad? El intercepto con el eje y. Y b, la pendiente. ¿Por qué se llama método de mínimos cuadrados? Estos se suponen los puntos experimentales. Esta la mejor recta. ¿Sí? El error individual de cada punto corresponde a la diferencia entre el y de la mejor recta menos el y experimental. El error 2, el y de la mejor recta menos el y experimental. Van a haber errores positivos, errores negativos. ¿Sí? El método se basa en sumar. Sin embargo, si yo sumo los errores, los negativos con los positivos se van a ir cancelando, de manera que la sumatoria de errores va a ser aproximadamente 0, y no está bien. Razón por la cual lo que hace el método es elevar los errores al cuadrado, así que los negativos se hacen positivos, sumarlos, y de todas las rectas posibles, el método toma aquella recta en la cual la sumatoria de errores al cuadrado es la más pequeña. Por eso se llama método de mínimos cuadrados. Hay una deducción para llegar a las ecuaciones, no lo vamos a hacer, eso lo van a hacer ustedes en estadística. ¿Sí? Más adelante van a llevar esa materia. Una vez deducida la ecuación, la pendiente se calculará con esta ecuación que corresponde al método de mínimos cuadrados, el intercepto con el eje de y con esta ecuación o esta otra. ¿Sí? Una vez determinada el intercepto y la pendiente, el siguiente paso es el cálculo de sus errores o determinar los límites de confianza del intercepto y de la pendiente. ¿Sí? No se olviden que el error individual es el y de la mejor recta menos el y experimental. El y de la mejor recta, ya que se ha hecho la regresión, será lo mismo que a más bxy, ¿verdad? Es decir, el y de la mejor recta hay que determinarlo con la ecuación que se obtiene. Y el y experimental es el que hemos obtenido experimentalmente. ¿Vale? Ahora bien, lo primero que hay que hacer es cálculo diferente al anterior, les decía. Debemos calcular la desviación estándar de los pares de datos y ejes con esta ecuación. ¿Qué lo vamos a ver con un ejemplo? O que es lo mismo que la sumatoria de los errores individuales al cuadrado dividido n menos 2. Una vez calculado eso, calculamos la desviación estándar de la pendiente, ahí tienen la ecuación, y la desviación estándar
del intercepto con el eje de las Y. Ahí tienen la ecuación. ¿No ven? Son ecuaciones nomás, no se hagan muchos líos. ¿Sí? No se hagan muchos líos ni muchos dramas. Reitero, esto lo hace el Excel. Usa estas ecuaciones. ¿Sí? Luego, los errores se van a calcular. Fíjense que la ecuación es diferente. El error de A del intercepto con el eje de Y. T. Por la desviación estándar de A. Noten que ya no hay raíz de N. El error de la pendiente. T por la desviación estándar de la pendiente. Para determinar el valor de T o Z, los grados de libertad se determinan como el número de pares de datos menos 2. ¿Sí? Estas ecuaciones los vamos a ver con un ejemplo y luego lo vamos a hacer en el Excel. A ver, veamos el ejemplito. Los datos experimentales de la tabla, dice, corresponden al movimiento rectilíneo uniforme, la que tiene velocidad constante, ¿ve? Calcule el coeficiente de correlación de esos pares de datos. Encuentre la ecuación experimental y calcule la velocidad y su respectivo error. Luego, si la velocidad teórica es de 2 metros por segundo, para la probabilidad del 95%, verifique si no existe diferencia significativa. Se supone que se ha hecho el gráfico, es una línea recta, ya calcula, bueno, hay que calcular el coeficiente de correlación y luego encontrar la ecuación experimental y el error de la velocidad, ¿no ves? Si es movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación tiene esta forma, A o X sub 0, si ustedes quieren, más velocidad por tiempo. Para estas ecuaciones, dice Y X, ¿no ves? Y será la distancia recorrida X, ¿no ven? Perdón. Y X será pues el tiempo para estas ecuaciones, ¿no ven? Lo vamos a hacer manual, pero reitero, todo lo hace el Excel, así que pueden usar directamente eso. Vamos a necesitar, ojo, X hace las veces de Y en estas ecuaciones. El tiempo hace las veces de X en estas ecuaciones. Vamos a necesitar X por Y, hay que multiplicar la distancia por el tiempo. Vamos a necesitar X al cuadrado. X es el tiempo, tiempo al cuadrado. Vamos a necesitar Y al cuadrado. Y es X, X al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, primero la sumatoria de X. 412 más 591 más 801 más 1015, 2819. La sumatoria de tiempos 1, 2, 3, 4 sumados dan 10. Ahora multiplicamos X por tiempo. 412 por 1, 591 por 2, 801 por 3, 1015 por 4, y luego sumamos. Tiempos al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, y sumamos. X al cuadrado, 412 al cuadrado, 591 al cuadrado, 801 al cuadrado, 1015 al cuadrado, y sumamos. Ahora calculamos el coeficiente de correlación. N, el número de pares de datos, 1, 2, 3, 4. 4. Sumatoria de X por Y, 80, 57. Menos, solo la sumatoria de X. No se olviden que X es el tiempo, 10. Por la sumatoria de Y, no se olviden que es la distancia, 28, 19. Todo dividido la raíz cuadrada de N, 4, la sumatoria de X al cuadrado. X es el tiempo, 30. Al cuadrado, ¿lo ven? Menos solo la sumatoria de X, 10 al cuadrado. Igual, dice la ecuación, N, pares de datos 4, sumatoria de Y al cuadrado. En nuestro caso es la distancia al cuadrado, 219, 080, etc. Menos solo la sumatoria de Y,
que es 2819 al cuadrado. Llevado a la calculadora sale ese valor, prácticamente la unidad. Es una línea recta. ¿No ve? ¿Alguna pregunta? Algo que no se entienda. Reitero, lo estoy haciendo manual para que se entiendan las ecuaciones, pero reitero, el Excel lo hace de manera directa. Estas ecuaciones las utilizo. Una vez calculado el coeficiente de correlación, ahora hacemos el ajuste. Ahí tienen las ecuaciones del ajuste. N4, sumatoria de x por y, 80,57, menos, solo la sumatoria de x, que es el tiempo, 10, por sumatoria de y, que es la distancia recorrida, 28,19. Todo dividido 4 por la sumatoria de x, tiempos al cuadrado, 10. 10 al cuadrado, perdón, tiempos al cuadrado, no 10 al cuadrado, 30. Ya está al cuadrado eso, menos, solo la sumatoria de x, la sumatoria de tiempos, que es 10, elevado al cuadrado. Ahora, detalles. Fíjense que las medidas tienen todas 3 cifras, 3 cifras, 3 cifras. Esta tiene 4, la menor cantidad de cifras, porque hay productos, divisiones, entonces la menor cantidad de cifras es 3. Habrá que redondear a 3 cifras. La pendiente es la velocidad. Lo mismo se ha hecho con el intercepto. Sumatoria de y, 28,19, menos b, 202, por la sumatoria de x, sumatoria de tiempos, 10, dividido en, redondeado a 3 cifras. Esta es la ecuación. Esa es la ecuación experimental. ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda? Ya tenemos calculada la velocidad, 202 metros por segundo. El siguiente paso es calcular su error. Para eso nos ayudamos con esta tablita. Distancia por tiempo lo vamos a necesitar, tiempo al cuadrado, la distancia recorrida al cuadrado. ¿Verdad? Luego hay que calcular el valor de y teórico, es decir, la distancia de la mejor recta. Entonces, con ayuda de la ecuación, por ejemplo, el primer valor, este 4019, ¿de dónde sale? La ecuación teórica dice A, que es 2, más la pendiente, que es la velocidad 202, multiplicado por el tiempo. El tiempo, el primer tiempo es 1, entonces reemplazo 1. Calculo 4019. Este es el de la mejor recta. El experimental es 412, hay diferencia, ¿no ven? Esa diferencia, 4019 menos 412, dará menos 0,101, elevado al cuadrado, un número positivo. Lo mismo se ha hecho para el segundo valor. En vez de 1, ya se ha utilizado el valor de 2. Eso da 6038. Ese valor menos 591, que es el experimental, da 0,128 al cuadrado ese valor. Y así con los 4 valores. Y sumamos los errores individuales al cuadrado. ¿Verdad? Entonces utilizamos la ecuación, la desviación estándar de pares de datos. S de y, la sumatoria de errores individuales al cuadrado, 0,03427. Dividido n menos 2, 4 menos 2 da este valor. La desviación estándar de la pendiente, en nuestro caso la velocidad, la desviación estándar de pares de datos sobre, dice la sumatoria de los tiempos al cuadrado menos 1 sobre n, solo la sumatoria de tiempos, que es 10 al cuadrado. Ya tengo la desviación estándar de la velocidad. Del mismo modo se puede calcular la desviación estándar del intercepto con el eje de la Y.
La desviación estándar de pares de datos, dice la ecuación, raíz cuadrada, la sumatoria de tiempos al cuadrado, 30, dividido en sumatoria de tiempos al cuadrado menos solo la sumatoria de tiempos elevado al cuadrado. Ya tengo la desviación estándar. ¿No ves? Ahora calculamos la velocidad. Grados de libertad para el valor de t. Es n, 4 menos 2, 2. De la tabla para el 95%, t 4,303. El error de la velocidad t por desviación estándar de la pendiente, 0,25. Nuevamente detalles. Noten ustedes que en la ecuación experimental la velocidad tiene dos decimales. Entonces el error de la velocidad redondeado a dos decimales. ¿Lo ven? Lo mismo para A, t por desviación estándar de A, redondeado a dos decimales. Entonces la velocidad será pues 202 más menos 0,25 metros por segundo. Esto con seguridad van a ser en la práctica 2. ¿Alguna pregunta? Algo que no se entienda. Y finalmente hay que hacer la prueba de hipótesis, ¿verdad? Acá en la prueba de hipótesis tenemos que comparar la velocidad teórica con la velocidad experimental. Seleccionamos el estadístico, en este caso t, porque grados de libertad es 2, 95% de probabilidad. Hacemos el cálculo del estadístico. Fíjense en esta ecuación, ¿verdad? Es la velocidad experimental menos la velocidad teórica en valor absoluto, dividido la desviación estándar de la velocidad. Aquí no hay raíz de n. Da 0,342. El valor de tablas es 4,303. El valor experimental es menor que el valor de tablas, por lo tanto se acepta como cierta la hipótesis nula. La velocidad teórica corresponde a la velocidad experimental. Mi trabajo de laboratorio estaba bien. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver esto en el Excel. Voy a copiar los datos. Antes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Algo que no se entienda. Bien, reitero, no es necesario cuando ustedes tengan que hacer esto, hacerlo con esas tablas de manera manual. Ustedes pueden hacerlo todo en el Excel, ¿sí? Así que voy a ir al lugar de los datos, voy a copiar los datos y lo vamos a llevar a una hoja de Excel. Un segundito, voy a copiar los datos. Ahora nos vamos a una hoja de Excel. Vamos a dejar de compartir eso y nos vamos a ir a una hoja de Excel. A ver, ahí lo vamos a hacer. Vamos a colocar ahí la distancia recorrida, que estaba en metros. Ahí vamos a colocar el tiempo, que estaba en segundos. Para que no se pierdan, para todo lo que es el Excel, las ecuaciones, la distancia recorrida es y, ¿no ve? El tiempo hace las veces de x. Copiamos los datos.
Le voy a colocar el 0, 0, pero el C lo vuelve 1 nomás, ¿no? Así que no tiene sentido colocar el 0, 0, ¿no? ¿Cómo se hace el ajuste? Ustedes marcan un cuadro así más o menos de grado. Se van a insertar una función. En estadísticas buscan estimación lineal, estimación lineal. Acá está estimación punto lineal, ¿no? Aceptamos. Valor conocido de Y, apretan este icono de acá. Y es la distancia recorrida. Una vez marcado, la tecla Enter. Conocido X, dice. X es el tiempo. Marcan en constante colocan la palabra verdadero. En estadísticas la palabra verdadero. Ya está. Luego, si apretan solamente aceptar, no sale nada más que la pendiente, ¿verdad? Vamos a volver a hacer función, buscan estadísticas, buscan estimación lineal. Acepta. Conocido Y, presionan este icono, es la distancia recorrida, Enter. Conocido X, el icono es el tiempo, Enter. La palabra verdadero en constante, y en estadísticas la palabra verdadero. Luego apretan la tecla control mayúscula, Enter. Me salió mal. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No apreté como debería ser. Los dedos a veces. Vamos a volver a seleccionar. Control mayúscula, Enter. No está saliendo. Algo estoy haciendo mal. Es que está mal colocada la palabra verdadero. Ahora sí ya sé que estoy colocando mal. Disculpe, estoy escribiendo mal. Hay que escribir bien, ¿no ve? Ahora está bien. No, pues verdadero, dice, ¿no ve? Tienen que escribir bien. Tecla control mayúscula, Enter. Ahora sí. El primer valor que les da es la pendiente, 2019. El segundo valor que les da es el intercepto con el eje de Y, lo que hemos llamado A, y esto lo que hemos llamado B. Debajo tienen su desviación estándar. Y acá abajo tienen el coeficiente de correlación al cuadrado. ¿Sí? Ya calcula directamente. No calcula los errores, porque eso depende de la probabilidad a usar. Reitero, lo primero que les da es la pendiente. El segundo valor, el intercepto con el eje de las Y. Debajo, la desviación estándar de la pendiente, la desviación estándar del intercepto. Este valorcito de acá corresponde a R al cuadrado. Entonces, para sacar R, ¿qué tengo que hacer? La raíz cuadrada, ¿no ve?
hay que buscar en matemáticas, creo, la raíz cuadrada. Raíz. El número que vamos a sacar la raíz es este. Y aceptamos. Ahí está el que hemos calculado, 0,999,116,036, ¿verdad? Entonces el Excel les hace el cálculo. Noten que lo mínimo que tienen que marcar son 2 cuadros por 5. Yo marco hartos para no equivocar. Y hay que escribir bien las palabras, ¿no ves? Verdadero, verdadero. Se equivocaron, les va a salir igual que cuando yo hice. Todo mal, ¿no ven? ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda? ¿Alguna pregunta? Fíjense que el Excel no hace la tabla, hace todos los cálculos directamente. Dime, Gabriela, estás queriendo hablar. Disculpe, quería saber, no sé si he entendido bien, es que primero le tenía que sacar la pendiente y luego de la pendiente recién lo copiaba para sacar los valores y hacer las gráficas. Aquí la gráfica no se ha hecho, ¿verdad? No hice la gráfica, en el anterior ejemplo hice la gráfica. En esta hoja, ¿cómo se hace el gráfico? Son otros datos, pero el gráfico se hace igual. Y acá hemos calculado todos los datos estadísticos. El ajuste, las desviaciones estándar, el coeficiente de correlación. Se ha hecho de manera directa acá en el Excel, ¿verdad? Se supone que se ha hecho el gráfico. No hemos hecho el gráfico en el ejemplo. Se supone que eso es fácil de hacer, ¿no ven? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? Está facilito. Si lo hacen todo en el Excel es fácil. Esto van a hacer en laboratorio, ¿verdad? No solamente en esta materia, en física 2, en física 3 van a aplicar esto. Ya tienen que saber. Difícil no es. Volvamos a la presentación. Como se puede verificar en la presentación, ¿dónde está? Ya lo perdí. Acá está. Es el mismo valor de R. Es el mismo valor 2 nomás, ¿no? Yo le he puesto el 00 para indicar las cifras. 202 me da del ajuste. La desviación estándar de la pendiente, la desviación estándar del intercepto. Son los mismos valores, ¿sí? Haciendo con la ecuación o haciendo en el Excel, sale exactamente lo mismo porque utiliza las mismas ecuaciones. Lo único que no calcula el Excel son los errores, porque el valor de T no puede asumir. Trabajan con el 95, 98, no asume. Eso ya no calcula. Pero ese cálculo ya es más fácil, ¿no ven? Bien, lo que sigue lo vamos a escribir acá. Es el ajuste de funciones no lineales. Hemos visto solo rectas. Pero no es ningún secreto. No es ningún secreto, ¿sí? Todo se hace pues linealizando las funciones. Para eso los gráficos, ¿verdad? Por ejemplo, una función de este tipo. El que corresponde a caída libre, por ejemplo. Y igual a C con mayúsculas. Le vamos a quitar mayúsculas.
una constante, un medio de la aceleración de la gravedad, por ejemplo, por x al cuadrado. Nosotros le vamos a poner x a la n, puede ser cualquier exponente. Esa no es una línea recta, ¿verdad? Dependiendo de n, la función va a tomar diferentes formas, pero no es una línea recta. Mejor le quito el por. Puede dar lugar a confusión. ¿Vale? Esa función, obviamente estos datos, vamos a insertar una tablita. Lo voy a hacer solo de manera literal nomás. Ahora sí. Acá y. Acá tendremos y1. Acá tendremos y2. Bueno, me lo está volviendo mayúsculas, así que van a disculpar. Y van a tener el x1, x2, y así sucesivamente. ¿Lo ven? No es una línea recta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo convierto a línea recta? Pues tomando logaritmos. Logaritmo de y igual logaritmo de a por propiedades de logaritmos. N bajará a multiplicar logaritmo de x. ¿Lo ven? Luego, le llamamos al logaritmo de y con asterisco. Entonces ahí tendré y con asterisco. Le vamos a poner superíndice. Eso es igual al logaritmo de a minúscula, le vamos a llamar a minúscula. A n le vamos a llamar b mayúscula, la pendiente. Al logaritmo de y, de x, perdón, aquí debería decir logaritmo de x. Al logaritmo de x le llamamos x con asterisco. Ahora sí es una línea recta. Una función de ese tipo se va a hacer línea recta cuando, me olvidé colocar el título, bueno, cuando se hacen gráficos, el eje y logarítmico, el eje x logarítmico. ¿Lo ven? Y los datos. Hay que trabajar con los datos logaritmizados. Porque eso dicen, estos datos hay que convertirlos al logaritmo de y. Pues aquí será y con asterisco. Aquí será x con asterisco. Significa que los datos experimentales hay que logaritmizarlos. Logaritmo de y, todos los datos. Y esos datos hay que ajustar. Esos datos hay que ajustar. ¿Sí? No los originales, los logaritmizados. Y el ajuste me va a dar a mayúscula, b mayúscula. Queda claro, ¿verdad? Queda claro que n, el exponente, va a ser directamente igual a la pendiente. ¿No ve? No hay que hacer ningún cálculo. El exponente original n es igual a la pendiente. Sin embargo, el valor de a, dado que
al logaritmo de A minúscula. Se le ha llamado A mayúscula y el ajuste me da A mayúscula, ahí requiere un cálculo y propagación de errores para calcular su error, ¿no? Entonces, A minúscula da pues 10 elevado a la A mayúscula, ¿no ve? Y obviamente para el cálculo del error habrá que hacer propagación de errores. Cuando estemos haciendo la segunda práctica, y vamos a hacer ejercicios para que no tengan problema en su informe. Pero se puede volver línea recta, ¿sí? Ahora bien, si la función es esta, y igual a por b a la x, por ejemplo. Esa función. Por si acaso, b puede ser 10, es decir, a por 10 a la x, o puede ser igual a e, la base de los logaritmos neperianos, a por e elevado a la x. Generalmente suele ser así. No es línea recta, ¿verdad? Pero se puede volver línea recta. ¿Cómo lo hacemos? Tomando logaritmos. Entonces, logaritmo de y igual logaritmo de a minúscula más x baja a multiplicar logaritmo de b. Esta función, en un gráfico, el eje y logarítmico y el x métrico se hace línea recta. Acá es diferente. Fíjense, el eje y tiene que ser logarítmico, el x tiene que ser logarítmico. ¿Verdad? En un gráfico logaritmo de ejes logarítmicos, los dos logarítmicos se hace línea recta. Acá no. Por eso el gráfico se llama semilogo. En este caso, y es logarítmico y x es en escalas métricas, ¿no ve? Un gráfico semilogo. Lo mismo, para hacer el ajuste, a este se le llama y con asterisco, a mayúscula, b mayúscula, y se convierte en línea recta. Y se trabaja solamente con línea recta, ¿sí? En el único caso que no tomamos logaritmos, es en este tipo de funciones. Y igual a, digamos, más b dividido x. La ley de Boyle, por ejemplo, cuando ustedes vean física 2 o vean química en general, la ley de Boyle, donde A es 0 y B la constante de la ley de Boyle. En este caso no tomamos logaritmos. En este caso, al inverso de x, le llamamos, por ejemplo, x con asterisco. Y se convierte en línea recta, ¿no ven? Y se convierte en línea recta. Es decir, los datos y versus x hay que convertirlos a y versus el inverso de x y hacer el ajuste. Una vez que se hace el ajuste, me da directamente los valores de a y b. ¿No ven? ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda? Bien, ya estamos terminando este capítulo, ¿eh? No es largo. ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda?
Para terminar este capítulo, con esto ya terminamos todo, de tal manera que la semana siguiente hacemos solo la clase previa de la práctica de metrología. Voy a terminar indicándoles la forma correcta de presentar los gráficos. Ahora sí lo vamos a hacer bien ese gráfico. Si lo dejan así está mal, ¿verdad? Tienen que colocarle un título general. A ver, vamos a colocarle título. A los ejes, a todo hay que colocar título. Solo que déjenme encontrar dónde coloco el título. Relleno, efectos, estilos rápidos. Tal vez acá. Sí, acá está. Texto, no símbolos. Ven que ustedes saben manejar mejor, pero jugando se encuentra. Disposición de la página, no. Diseño. Tipo en formato tendría que estar. No sé dónde coloco títulos. Acá se colocan títulos, creo. Acá. Títulos de horizontal. Acá, por ejemplo, es tiempo. Entonces ahí colocan tiempo. La palabra completa. Entre paréntesis la unidad. Ya tiene. Le pueden cambiar el tamaño si quieren. ¿Lo ven? Formato del título de eje. No. Al texto le podemos cambiar ahí. El tamaño se le puede cambiar. Sin ningún problema. ¿No? Está por defecto 10. Si quieren le colocan 15. Más grande. Listo. Ahora le agregamos. Está con título. Quiero agregar el vertical. Ahí estaba el desplazamiento. La palabra completa. Entre paréntesis la unidad. Ya está. Reitero, le pueden cambiar el tamaño si gusta. También tiene que tener un título general. Título del gráfico. Listo. Ahí le podemos colocar movimiento rectilíneo uniforme. Listo. La palabra completa mejor. Tiene que tener títulos. Si no tiene títulos, no se entiende el gráfico. Leyenda. Tiene que tener una leyenda. ¿Verdad? Serie 1. Acá. Le vamos a colocar puntos experimentales. No me deje cambiar. Ahora sí. No deja. Un segundito. Esto lo pueden colocar en el lugar que mejor les parezca, ¿verdad? Ahí colocarán puntos experimentales. ¿No ven? Aunque me está mostrando solo la línea, así que lo vamos a borrar eso. Y le vamos a agregar otra vez. En vez de series 1, puntos experimentales. Tiene que, ¿no ve? Le cambia. Y esta línea, la línea del ajuste. Se coloca siempre la línea del ajuste. ¿Sí? Si lo van a hacer manual, para hacer la recta empleen una regla. No lo hagan a pulso. A veces me entregan así. Si es una parábola, no lo hagan con una moneda. ¿Verdad? Estos puntos experimentales tienen que estar claramente diferenciados.
¿No ve? No necesariamente pueden utilizar círculos. ¿Dónde está? Opciones de línea de tendencia. ¿Dónde me pone el formato? Le pueden cambiar el color. Bueno, por defecto les va a colocar círculos cuadrados. No lo cambien, ¿sí? Así está bien presentado. No se olviden que los datos tienen que ir en todo el espacio destinado. No lo tengo que hacer grande. Esto hay que hacerlo grande. Ahora, en todo el espacio destinado al gráfico. Ya se me borró título de ley. ¿Vale? Pero es la forma correcta de presentar el gráfico. ¿No es la forma correcta de presentar el gráfico? ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda? Ingeniero, disculpe, donde dice línea serie 1, ¿debemos poner recta o cómo? Acá la línea del ajuste coloquen. Si es línea recta, perdón, voy a volver a seleccionar otra vez. Con el derecho, formato de línea de tendencia. Yo le he puesto lineal porque es línea recta. Pero le puedo poner polinómica de grado 2, por ejemplo. De acuerdo a la función que se espera. Hay que colocar la mejor recta. El tipo de línea también la pueden cambiar, ¿sí? El tipo de línea también la pueden cambiar. Marcan y el color de la línea le pueden cambiar. ¿No ve? Línea de tendencia, ya está, le pueden cambiar el color. Le pueden hacer línea continua también, no hay ningún problema. Pero tiene que estar bien presentado. Esta es la manera correcta de presentar un gráfico. Ya sea de manera manual, le sacarán una foto y lo pegarán al informe, o ya sea en el Excel, ¿verdad? Copian y lo pegan. Hay muchos formatos de pegar, ¿no ven? Copian y lo pegan a su informe. ¿Alguna otra pregunta, algo que no se entienda? Reitero, la próxima clase vamos ya a hacer la clase previa para la práctica de metrología. Ya está acabado la parte teórica. El examen que el día de hoy van a dar empieza exactamente a las 4:20. Yo pensaba demorar más, ¿verdad? Así que lo vamos a adelantar un poquito. Lo vamos a poner a las 4 en punto. Así van a tener un tiempo y van a tener 20 minutos. En realidad les estoy dando 25 minutos o 26 para que tengan tiempo de entrar y salir, ¿sí? A ustedes les ha de aparecer a las 4 en punto de que el examen está disponible. En 10 minutos aproximadamente. Van a necesitar calculadora o una hoja para escribir. Es un examen de opción múltiple, les pone la pregunta y les pone varias respuestas. La que ustedes consideren correcta, marca, ¿verdad? Cada una de las preguntas va a tener una sola respuesta, ¿sí? Y una vez que terminen el examen, inmediatamente les da la nota. Y esa nota va a ir como primera nota de laboratorio.
ustedes ya van a saber, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una duda, ¿en qué parte de la plataforma va a Te va a aparecer? aparecer el mensaje, el mensajito te va a aparecer. Tú Ah, presionas el mensajito, te va a llevar inmediatamente al examen. En la parte inferior derecha les va a aparecer el cuestionario, o el examen o la prueba está disponible. Presionen ese mensajito, inmediatamente los lleva al examen y se ponen a trabajar. Ahora bien, ustedes se pasan de los 25 minutos que se les está dando. Se les está dando, en realidad el examen debería demorar 20, pero para que entren y salgan se les está dando un tiempo adicional. Ustedes se pasan del tiempo, el sistema ya no les permite la entrega del examen. ¿Qué significa eso? Que su nota automáticamente es cero, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con el tiempo del examen. Consideren que el examen es 20 minutos, exagerando 22. Entonces colocan su cronómetro y se ponen a trabajar. Cuando vean que hace el tiempo, preocúpense en cerrar el examen y entregar el examen. Tienen un icono en la parte inferior que hace referencia a entregar el examen, ¿verdad? Reitero, se pasan del tiempo, el sistema ya no les permite la entrega del examen. ¿Alguna pregunta? Y todos Ingeniero, los buenas exámenes. tardes. Una consulta. La anterior clase nos dijo que subiría las diapositivas a la plataforma y busqué en la plataforma y no encontré nada, ingeniero. A ver, déjeme ver. Ah, de las prácticas están, pero de esta no está, ¿verdad? De estas clases no están, pero de las prácticas están. De las Sí, prácticas. Pero tienes la grabación, hijo, tienes la grabación. Tienes la grabación de las clases. el de la primera clase es excedido el tiempo, está, ingeniero, y no se puede ver el video. Yo entré a la segunda clase, no pude entrar a la primera. Bueno, una pena, pero voy a dejar de grabar ya, porque esta parte ya no es necesaria.